vamos a activarnos a partir de este día. Todos los estudiantes que van a trabajar proyectos de ciencias naturales, a partir de este día vamos a comenzar a preparar materiales, a gestionarlos y así también a producir un primer video. Si vamos a entregar de esa manera lo que es la evidencia o en el sentido contrario el portafolio de evidencias fotográficas. Así que tomemos muy en cuenta esa indicación. Va a ir preparando ya su material si va a trabajar proyectos en el área de ciencias naturales y vamos a hacer una primera revisión el próximo martes. Así que tomamos muy en cuenta esa indicación. Si en dado caso vamos a trabajar proyectos en el área de ciencias naturales. De manera general, les puedo decir, dependiendo y así también independiente del área que vamos a trabajar en InfoExpo, la entrega de proyectos para todos será aproximadamente el 19 de octubre. Para esa fecha está estipulado de que todas las áreas entreguen sus proyectos para que vayan a ir preparando lo que es parte de sus materiales, dependiente de lo que es el área técnica en la cual van a trabajar y estén al tanto del tiempo para que al final no estemos presionados haciendo el material apuradamente, sino que vamos a ir haciéndolo gradualmente. Así que tomamos muy en cuenta lo que son esos tiempos. Bueno, sin más, vamos a pasar a lo que nos compete, a la agenda de trabajo de este día. Tenemos como primer punto la bienvenida, respectivamente, que la llevamos a cabo al inicio de la sesión. Así también tenemos el punto 2, presentación de la unidad 10, el mundo de los genes. En esta clase nos vamos a adentrar a un nuevo contenido de aprendizaje. Vamos a explorar qué es un gen, qué anomalías genéticas se producen ligadas al cromosoma X. Asimismo, vamos a estudiar la estructura del ADN y cuál es su importancia para la reproducción de los seres vivos. Asimismo, tenemos el punto 3, desarrollo del contenido de aprendizaje, función del material genético, en el cual vamos a estar estudiando detenidamente la relación que tiene el material genético con el ADN y el ARN, que son dos contenidos que constituyen lo que es el material genético. Asimismo, vamos a desarrollar el punto 4, referente a los tipos sanguíneos y anomalías del genoma. Para la próxima clase, vamos a ver qué tipos sanguíneos se pueden compartir. Tal vez unos somos tipo A, tipo B, tipo AB, y vamos a explorar todo ello, cómo funcionan los tipos sanguíneos y qué enfermedades se producen producto de anomalías del genoma humano. Luego tenemos retroalimentación de los aprendizajes que lo vamos a llevar a cabo en las 2 sesiones respectivamente al final de cada clase y por último tenemos el cierre de la jornada. Así que de esta manera vamos a estar trabajando las actividades para esta semana. Para avanzar en cuanto al tiempo y a la agenda de trabajo semanal, luego les facilito el documento de la presentación si llevamos de manera escrita lo que son los apuntes de clase. Vamos a pasar a la presentación de la unidad 10. Como les mencionaba, lleva por título El mundo de los genes. ¿Cuál es el objetivo? Indagar y explicar las bases generales de la genética humana, asimismo identificando y describiendo la estructura del material genético, su función y sus propiedades, para poder explicar la herencia de las características, ya que este es un aspecto importante a remarcar, que es la herencia, la transmisión de caracteres heredados a los descendientes, cómo funciona, y las variaciones a las que se expone la especie humana. Ya que como bien sabemos, cada ser humano somos únicos, somos muy particulares, no hay 2 personas iguales en el planeta Tierra ni en ninguna otra parte del universo, y vamos a explorar cómo es eso posible. Asimismo, todo lo vamos a estudiar en el marco de la bioética. La bioética es una rama filosófica que se encarga de estudiar hasta qué punto es viable manipular lo que es el material genético, ya que de seguro hemos escuchado hoy en día de que se está manipulando el ADN de las plantas para que produzcan lo que son vegetales de mayor tamaño, que soporten más a las plagas e incluso a las carnes para que crezca más la masa muscular de las vacas, de las gallinas, pues todo ello lo vamos a hacer en razón del mundo de los genes. Bueno, por cuestiones de tiempo, como les mencionaba, luego les facilito el documento de la presentación para que rotulemos lo que es la unidad. Así que vamos a pasar
a esta siguiente parte de la presentación, que es una lluvia de ideas. Pero antes de ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver un video sobre el tema del mundo de los genes y luego vamos a aportar todos nuestro comentario. Así que en breve les voy a plantear lo que es el video para que lo veamos detenidamente y de esa manera nos introduzcamos a lo que es al tema de este día sobre el material genético. Así que prestamos atención, nos vamos a quedar con el video, es referente al genoma humano. Así que prestamos mucha atención. El genoma humano es la búsqueda de todo el código genético, las 3.000 millones de letras que lo conforman, toda la información que compone a un humano, definiendo la forma del pelo, la hemoglobina de la sangre, hasta los nervios de su nariz. Todo eso está escrito en el genoma humano y nosotros queremos leerlo para conocer las partes. Los humanos somos más que la suma de estas partes. Estas partes conforman los principales ladrillos de toda la estructura de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo está formado por 100 billones de células y en cada una de estas células existe un banco de memoria natural, más compacta y eficiente que el mejor de los chips de computador. La memoria viva humana tiene 23 pares de cromosomas, tiras microscópicas de vida. Ahí es donde nuestro código genético reposa. Cada cromosoma está hecho de lo que parece ser un hilo infinito de un material llamado ADN. Si el ADN de una simple célula se desenvolviese como una fibra recta, se podría estirar hasta cerca de unos 180 centímetros. Muchos de los ADN pareciera que no tuvieran ningún oficio, pero cerca de un 5% contiene instrucciones codificadas. Mientras los científicos leen estos códigos, esperan encontrar 50.000 palabras. Cada una de estas palabras es una instrucción específica para conformar una sola parte de nuestro cuerpo. Cada instrucción se llama un gene, aquí definida en color morado. Hace casi 50 años, James Watson y Francis Crick encontraron cómo cada una de estas tiras de ADN orquestan o dirigen el secreto de la vida. Encontraron que el ADN tiene una estructura escondida que lo hace ideal para transportar información y también perfecta para transmitirla de una generación a la siguiente. La molécula del ADN se puede separar por la mitad y en cada mitad se puede formar una copia perfecta de la otra. Así es como la información del ADN se transmite cuando las células se dividen y el cómo se pasa la información de una generación a otra. El ADN es una molécula fundamental, interesante y muy importante. Si usted quiere referirse al centro de la vida, tendrá que mencionar a esta molécula porque es la que lleva la melodía entre todos los danzarines biológicos. Si pensábamos en términos musicales, el ADN es la partitura. Nosotros estamos leyendo la partitura del ser humano y eso es importante. Una molécula de ADN tiene la forma de una escalera torcida, una hélice doble. Las patas de la escalera no son tan importantes, son los travesaños, los escalones. Ahí es donde está escrita la melodía de la vida. En principio esa melodía no parece ser interesante, solamente la componen 4 notas: A, T, G, C. Esas 4 letras son las siglas de los ladrillos del ADN llamados bases. Estas bases hacen parejas entre sí para formar los escalones de la escalera del ADN. A siempre se emparejará con T y C siempre se une con G. Todo el código genético está escrito en este lenguaje sencillo. Es como una enciclopedia escrita con solo 4 letras y con una longitud de 3.000 millones de letras. Para juntar toda esta información dentro de nuestras células, el ADN está envuelto en proteínas. Y luego enrollado entre 23 pares de cromosomas. Nuestra información genética depende de esos cromosomas.
Los cromosomas son los volúmenes, tomos o capítulos que forman el libro de nuestras vidas. Estos libros no tienen páginas, pero cada volumen contiene grandes cantidades de información continua. La máquina de nuestro cuerpo puede leer el código del ADN. Las células usan esa información para cumplir con su trabajo y así poder pasarla a generaciones futuras. Los científicos están ahora más cerca de leer esos libros por completo. La mayor parte de esa labor se está cumpliendo en el Instituto Whitehead en Cambridge, Massachusetts. Aquí los científicos están dividiendo los cromosomas en pedazos pequeñitos. Luego, ellos leen el ADN de cada uno de esos pequeños pedazos para establecer las secuencias exactas entre A's, T's, G's y C's, y lo denominan secuenciar. Secuenciar un genoma es de alguna manera como leer un libro, con la diferencia de que se puede solo leer una frase cada vez y que no se sabe de dónde vino esa misma frase. Es como romper un libro en muchas partes, esparcirlo y leer frases para volver a unirlo. Las herramientas actuales de bioquímica solo nos permiten leer pequeñas oraciones de 500 o 700 palabras. Todo el truco de la secuenciación es tomar un genoma humano, dividirlo en partes, leerlas y volver a armarlo. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la lluvia de ideas, con ese video introductorio referente al genoma humano. Así que vamos a arrancar con esta lluvia de ideas con base a lo que vimos en el video y así también hemos visto en parte este contenido de aprendizaje en los diferentes niveles de educación básica sobre la genética, los genes. Pues, ¿qué me pueden compartir? ¿Qué son los genes? ¿Qué podemos aportar referente a este tema de la genética? Son las moléculas que contienen toda la información sobre nosotros. Muy bien, muchas gracias, Herrera. ¿Qué más podemos añadir? ¿Qué son los genes? Porque se dice que son tan importantes, se decía en el video, de que están dentro de lo que es el cromosoma y incluso hoy ya hay institutos tecnológicos que están rompiendo lo que es el cromosoma para entrar al ADN y manipularlo, pero ¿qué son los genes? ¿Cuál es su relevancia y su importancia? Son unidades que contienen información. Muy bien, muchas gracias. Son unidades que contienen información. ¿Qué más podemos agregar? Quienes no hemos participado aún. También son como un segmento corto de ADN. Gracias, muy bien. Y como han planteado, cuando hablamos de los genes, nos vamos a referir directamente a la cadena del ADN, que de seguro lo hemos visto en clase de ciencias, en básica, y acá lo vamos a reforzar, pero ya de una forma más técnica. Acá en esta imagen tenemos lo que es un cromosoma, el cual vemos claramente que tiene una forma de X, es una captura a nivel micro, y claramente vemos de que los genes están relacionados directamente con los cromosomas y asimismo con el ADN. Son pequeños fragmentos o secciones de la cadena que contienen material de nuestra información genética a nivel de nuestra herencia. Y en razón de ello, el tema que vamos a estar explorando en este día será la función del material genético. Vamos a estar reconociendo los elementos básicos que constituyen la base del material genético dentro de los seres vivos. Vamos a hacer una indagación científica a partir de los conceptos más técnicos para poder de esa manera comprender cómo funciona el material genético. Así que vamos a iniciar primeramente definiendo el ADN. Como es una pregunta bastante rebuscada, pero de seguro hemos escuchado esta palabra ADN en algún documental o clase de ciencias, les voy a pedir que me digan qué es el ADN. Para aquellos que me respondan, les voy a dar un punto adicional para su nota de examen.
Así que si me dicen qué es el ADN o qué significa ADN. Ácido desoxirribonucleico. Muy bien. Ácido desoxirribonucleico. Excelente. Y en efecto, cuando hablamos del ADN, nos vamos a referir a una molécula que se encuentra en el núcleo de las células. ¿Cómo lo podemos definir? Como una proteína que se encuentra resguardada en lo que es el núcleo de las células y que contiene el material genético de los seres vivos. En otras palabras, toda la información que nos hace ser a nosotros tan particulares y únicos se encuentra en el interior de las células, en su núcleo, y precisamente resguardada en el ácido desoxirribonucleico, ADN. ¿Quiénes fueron sus descubridores? Como vimos en el video, James Watson y Francis Crick, los cuales descubrieron que en el caso del ADN se formaba a partir de una doble hélice, una estructura de doble hélice que ellos le llamaron de esta manera. Pues a partir de sus investigaciones, ellos empezaron a ver de que los progenitores heredaban ciertos rasgos, como en el caso de cada uno de nosotros, conservamos lo que son un mismo color de cabello, así también tenemos un igual color de ojos, pues todos esos rasgos que tenemos en común con nuestros progenitores, con nuestra madre y padre, pues todo ello generó curiosidad en Watson y Crick, hasta que vieron de que estaba directamente relacionado con el ADN, con el ácido desoxirribonucleico. Y vieron también de que el ADN tiene una estructura, aparte de que es el material genético de todos los seres vivos. Vieron de que tenía una forma de doble hélice, vemos claramente que está formado por dos bandas que van a lo largo de lo que es la cadena. Asimismo tiene estas bases, que para hacerles la comparativa son como las escaleras de la doble hélice. ¿Qué podemos encontrar dentro de esas bases? Pues están formadas principalmente por nitrógeno. Tenemos 4 bases principales, que cada una se representa a través del código A, C, G y T. ¿Qué significa la A? Adenina, la C significa citosina, la G guanina y la T timina. Todas ellas son sustancias que derivan de vitaminas y principalmente de proteínas. Asimismo, tenemos en el caso de las bandas que van a lo largo de la cadena, que están formadas principalmente por azúcares. Todos los carbohidratos que consumimos a diario por medio del pan, la tortilla, el arroz u otro medio, se convierte en azúcares, que luego permiten la reconstrucción a diario de nuestro material genético, ya que como muy bien sabemos, si no nos alimentamos, se deteriora nuestra salud debido a que no se está reponiendo, reconstruyendo la cadena de nuestro material genético. Asimismo, en el caso de estas bases nitrogenadas, suelen configurarse en pares y bajo una cierta condición. Por ejemplo, la guanina siempre se va a unir con la citosina, mientras la timina se va a unir siempre con la adenina. Y como claramente vemos, la disposición de estas bases nitrogenadas en ese orden respectivamente. Sin embargo, el orden de cada una puede variar en cuanto a su unión con las bandas de azúcares que forman la doble hélice de la cadena del ADN. Asimismo, todos estos puntos que vemos que están a lo largo de las bandas que forman la doble hélice son fosfatos, que es una sustancia química que permite lo que es en cierta manera el ingreso de sustancias del exterior, de lo que son los ribosomas, al interior de la cadena del ADN. Y de esta manera podemos comprender de que nuestra información genética, si tomáramos lo que es una porción o una muestra de nuestra piel y la dispusiéramos en el microscopio y fuéramos a lo más profundo del microscopio, llegaríamos hasta aquí. Esto es lo más pequeño que forma cada uno de nosotros, que es nuestro ADN respectivamente. Así también tenemos el ARN, que es el socio directamente del ADN. El ARN se denomina como ácido ribonucleico. Es un ácido nucleico que participa en la síntesis de proteínas que ingresan por medio de los fosfatos para mantener lo que son las bases nitrogenadas. Asimismo, tiene la función de mensajero
de la información genética. Si hacemos la comparativa en el caso del ARN, vemos que también es una hélice, se parece al ADN, sin embargo, en el caso del ARN, la diferencia está en la presencia de una base nitrogenada diferente, que es el uracilo, que tiene el símbolo U, y acompañado siempre de la adenina, la guanina y la citosina. Sin embargo, esta no se une con ninguna de estas tres aminoácidos, sino que se mantiene de forma aislada dentro de lo que es una parte de la cadena del ADN. En otras palabras, el ARN o ácido ribonucleico forma la mitad de la cadena principal del ADN. Y tenemos tres tipos. Tenemos el ARN mensajero, cuya función es copiar la información genética del ADN y llevarla a los ribosomas. Así también tenemos el ribosómico, su función es formar los ribosomas junto con las proteínas. Y también tenemos el transferente, cuya función es transportar el aminoácido específico hasta el ribosoma. En otras palabras, ¿cuál es la función principal del ARN? Pues transmitir información. Al momento de la formación de lo que es el proceso de concepción, cada uno de nosotros proviene directamente de la transmisión de la información genética de nuestros progenitores que venía contenida en sus cromosomas para luego formar una nueva cadena de ADN con base a esta estructura. Así también tenemos otro aspecto importante que son los cromosomas y los genes. Los cromosomas son la unidad funcional que están en el núcleo de cada célula y el ADN se encuentra en su interior. Como claramente vemos, los cromosomas tienen esta forma de X, tienen los brazos cortos y los brazos largos, y así también está el centrómetro. La cromátida es toda la cubierta del cromosoma que asimismo protege el interior. ¿Y qué hay en el interior del cromosoma? Pues está la cadena de ADN. ¿Por cuántos cromosomas estamos constituidos? Pues de 50 a 250 millones de cromosomas. Así también forman las histonas y las no histonas, que se llaman cromátida, que constituyen lo que es toda la cubierta que cubre asimismo al ADN, como también estos compuestos llamados cromosomas están constituidos principalmente por la sustancia cromatina. También podemos decir de que otro aspecto importante dentro de este proceso de la genética son los genes. Y como hablábamos en la lluvia de ideas, el gen es una sección de la cadena del ADN. Por ejemplo, si tomamos un cromosoma y tomamos una porción, puede ser de lo que es del brazo largo o el brazo corto, en esa porción vamos a encontrar una sección de la cadena del ADN. Pues eso es un gen. Un gen nos permite descifrar toda la cadena y no es más que una porción o una sección o segmento de la cadena del ADN, en el cual también vamos a encontrar la molécula de ARN. También tenemos los mecanismos de la herencia, como sabemos, en el tipo de reproducción sexual. La herencia se lleva a cabo principalmente por los cromosomas y en ese sentido lo podemos definir como un conjunto de características que se transmiten de los progenitores a sus hijos. Para ello veamos el medio. Este es el medio para poder transmitir la herencia, que es el cromosoma. Y como claramente vemos, tiene esta forma parecida a una X del abecedario, tiene sus brazos largos, los brazos cortos, el telómero y así también la cromátida, que es toda la cubierta que rodea lo que es al cromosoma, y el centrómetro, que une lo que es el brazo corto y el brazo largo respectivamente. Pues, ¿cuál es la función del cromosoma? Pues es una unidad funcional que transporta energía y asimismo también información genética. Y como claramente vemos, en su interior está la cadena del ADN y por ende esa es su función. Es una unidad de transporte de la información genética que va a permitir lo que es la herencia en cada uno de los seres vivos que se reproducen por medio de la reproducción sexual específicamente. También tenemos el dogma central de la biología. Dentro del campo de la biología se tiene la teoría de cómo se forman las nuevas cadenas de ADN que nos forman a cada uno de nosotros por medio de la reproducción sexual. Todo inicia con la transcripción en la cual se rompe la cadena del ADN,
se divide en ARN, aminoácidos, y el anticodón permite que las proteínas que se derivan de lo que es la desestructuración de la cadena de ADN que proviene de los cromosomas de nuestros progenitores, se conviertan en cadenas polipéptidas, a tal manera de que van a permitir, a través de la introducción, la formación tanto de la banda de azúcares, de fosfatos, como también a través de lo que es el codón, la formación de las bases nitrogenadas. Y como claramente vemos, es un proceso que inicia a partir de la transcripción, la formación de una nueva cadena de ADN, y luego pasa a la traducción, que es prácticamente la unión de todas las partes que obtenemos de lo que es la ruptura del cromosoma y el ADN que viene dentro de lo que son los cromosomas de nuestros progenitores, hasta formar la nueva cadena de ADN por medio de la traducción. También tenemos la herencia del sexo. Como muy bien sabemos, todo esto ocurre a nivel de los cromosomas, y en ese sentido tenemos dos configuraciones cromosómicas que determinan el sexo, determinadamente si es mujer o si es hombre respectivamente. Tenemos en el caso de la mujer, en el momento de la reproducción, únicamente aporta lo que es el cromosoma X, mientras el hombre aporta lo que son dos tipos de cromosomas en el espermatozoide, que es el cromosoma X y el cromosoma Y. ¿Y qué sucede? Pues cuando se une el cromosoma X, que es el único que aporta la mujer, con un X del hombre, se forma lo que es un ovocito que dará como resultante un nuevo individuo con sexo femenino. Mientras en el caso del hombre ocurre un proceso totalmente inverso, en el cual se une el Y, el espermatozoide con cromosoma Y, con el óvulo X, y quedará como resultante la formación de un nuevo individuo con sexo masculino. ¿Cuál es la configuración? XY, la configuración cromosómica, mientras en el caso de la mujer, XX. Y de esta manera incide también la parte de la función del material genético en la disposición del sexo, tanto en los hombres como en las mujeres. Y en ese sentido, este proceso es bastante aleatorio. A veces se tienen diferentes supersticiones o creencias de que por medio de una cadena se puede ver qué será el niño, si será niña o niño el sexo. Pues todos ellos son mitos, ya que este es un proceso bastante aleatorio en el cual influye directamente la fertilidad de los espermatozoides como del óvulo, y así también cuánta cantidad de X y Y hay en disposición. También tenemos algunos aspectos ligados al cromosoma X, algunos problemas que se pueden producir a lo largo de la configuración cromosómica, como en el caso del daltonismo, que tal vez hemos escuchado de este problema visual, en el cual no se suelen identificar todos los colores que normalmente vemos las personas normales, y la hemofilia, que es la muerte prematura del feto, como también es la producción de lo que son coágulos sanguíneos. Este tipo de problemas ligados al cromosoma X producen enfermedades recesivas dentro de lo que es el feto, la formación del nuevo fenotipo, producto del cromosoma X. Para hacerlo más específico el proceso, veamos esta tabla. Tenemos la configuración XX, en el cual da como resultante la formación de un fenotipo normal, será por ende una mujer sana. En el caso de X del hombre y X de la mujer, también dará lo que es un portador normal, mientras si tenemos un X hombre y X hombre en el genotipo, dará la muerte del feto. De seguro hemos escuchado de algunos abortos espontáneos, pues es debido al cromosoma X. En general, a la hemofilia, en la cual ocurre ese tipo de genotipo. Se une lo que es un espermatozoide X con otro espermatozoide X. Y eso da como resultante una malformación del feto y asimismo un aborto espontáneo. Así también tenemos la configuración genotípica XY, da también un individuo normal del sexo masculino, y X hombre y Y de mujer también da hemofilia, ya que para que se dé un normal desarrollo tenemos que tener este tipo de genotipo. Y acá podemos ver cuáles son recesivos y así también todo lo ligado al cromosoma X.
También tenemos otro ejemplo de enfermedades como lo es la calvicie. De seguro hemos escuchado de este problema que a veces suele ser bastante prematuro, pues es debido a la genética, debido a que en el caso del genotipo del hombre que hereda y así también es dominante dentro del proceso de transmisión de la herencia, suele transmitir lo que es la calvicie al progenitor y así también al nuevo individuo del sexo masculino, mientras en el caso del sexo femenino se mantiene normal. Mientras ocurra un proceso en el cual ninguno de los dos es dominante y los dos son recesivos, que tienen en cierta manera lo que es la presencia de calvicie, se hereda tanto al progenitor, si tiene lo que es un genotipo XX o XY, tanto hombre como mujer. Y de esta manera podemos comprender todos los procesos ligados al cromosoma X. Algunos suelen transcurrirse en enfermedades como la hemofilia, el daltonismo, así también la hidrocefalia, entre otros, e incluso la calvicie. Y para ir cerrando con la clase de este día, vamos a hacer la retroalimentación respectiva de los aprendizajes. Para ello, les voy a pedir que me ayuden a resolver cada una de las preguntas. Vamos a iniciar con la primera pregunta, si me mencionan el nombre de enfermedades que sean hereditarias. En otras palabras, que se puedan heredar de padres a hijos. Daltonismo. Muy bien, tenemos el daltonismo ligado al cromosoma X. Excelente. La miopía. Muy bien, muchas gracias, excelente. Y como muy bien han planteado, esas enfermedades se heredan de padres a hijos. E incluso, tal vez hemos escuchado de que en el caso del bebé, el recién nacido, acumula líquido en el cerebro. De seguro hemos escuchado ese problema. Pues está ligado también al cromosoma X, se llama hidrocefalia, que también es derivante de este problema, en el cual la configuración cromosómica no es ni XX ni XY, sino que hay un aparejamiento no homólogo y eso da como resultante esa anomalía genética. Vamos a la segunda pregunta. Si me explican qué son los cromosomas con base a lo que vimos en la clase y en el video. Los que contienen el material genético. Excelente, muy bien, contienen el material genético. ¿Qué más podemos añadir? Son los que conducen la información del ADN. Excelente, muy bien. Y como muy bien han explicado, cuando hablamos de los cromosomas, es la unidad en la cual se transmite la herencia. Todos nosotros, cuando corresponda nuestro proceso de reproducción, si queremos tener hijos, ese proceso ocurre por medio de la herencia. Y al momento de transmitir nuestros caracteres, nuestras características, algunas al nuevo descendiente o nuevo individuo que van a ser nuestros hijos, se lleva a cabo por medio de los cromosomas. Y dependiendo de la configuración de la cadena del ADN, qué gen es recesivo y cuál no, así también el cromosoma va a determinar lo que son las características heredadas. Pero es, como mencionaron, el transmisor de la herencia prácticamente. Y así también resguarda la cadena del ADN. Y vamos a la última pregunta. Nos dice cuáles son las bases nitrogenadas del ADN. ¿Cuáles son? Hablábamos de que eran 4. Cada una se representaba por su inicial. La A, la C, la G y así también la T. Son la adenina, citosina, guanina y timina. Muy bien, excelente, muchas gracias. Y en efecto son esas 4 bases nitrogenadas. Esas bases van a lo largo de la cadena del ADN, la cual configura por medio de lo que son letras, así lo han ingeniado los científicos, la T, la A, la C y la G. Tanto así de que hoy en día se manipula. Se está hablando de la ingeniería genética en la cual en un futuro próximo, unos 20 a 25 años, si no es mucho el tiempo estimado, se planea de que será tanto el avance en esa ciencia, en ingeniería genética, de que cada uno va a tener la opción
de poder decidir exactamente cómo quiere a sus hijos. Si quiere que tenga ojos negros, ojos café, ojos grises, cabello rubio, pues todas esas características ya se van a poder producir en laboratorio partiendo de lo que es el conocimiento del genoma humano. Hoy en día hay bastante avance en el conocimiento de nuestro ADN, tanto así de que tristemente se están enfermedades, incluso hemos escuchado de las carnes transgénicas que están inyectando hormonas a los animales de granja, pollo, vacas, cerdos, a las plantas, a los tomates para que sean de mayor tamaño, pues es producto de esta manipulación del ADN. Pero desde la bioética, lo correcto será todo aquello que nos beneficie tanto a nosotros los seres humanos como el medio ambiente. Bueno, sin más, vamos a ir dando por cerrada la clase, ya que estamos casi al término del tiempo. Si hay alguna duda o pregunta, podemos hacerla en este momento. De lo contrario, si está todo claro, me confirman en el chat, por favor. ¿Me confirman, por favor? Muy bien, muchas gracias por confirmar. Bueno, con ello vamos a dar por cerrada la sesión. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una feliz tarde. Y recordar a quienes vamos a trabajar proyecto de ciencia, por favor enviarme la ficha técnica que llenaron con su maestro orientador. Nos vemos hasta la próxima clase y que tengan una feliz tarde. Nos vemos.